Hey, please remember to turn on the English captions for this video. Now, take a seat, enjoy the show, and thanks for watching. Bienvenidos de vuelta a The Sub Experience. Hace unos días seguramente quedaron confundidos por mi video atacando a João Cabrera. Es fascinante cómo ese video en 4 días llegó a casi 500 visitas, mientras que mi video sobre Elsagate, un verdadero problema en YouTube, en una semana llega a 200 visitas. Fascinante, pero no increíble. Verán, mi video diciendo estupideces tenía una razón. Ahora lo oculté porque cumplió su propósito. Quería ver cómo reaccionaba la gente y quería probar un punto. Supongo que se puede decir que esto fue un experimento social. Estás viendo The Sub Experience. Hace poco el conocido youtuber João Cabrera sufrió un ataque a su canal que dejó a todos hablando en internet y en la vida real. Esto fue cubierto en 3 videos en el canal de Dos Bros. Es interesante notar cómo el asunto de la puñalada también fue cubierto en 3 videos. Es como un patrón, como si tuvieran una guía de estrategias para hacer escándalos y la sigan al pie de la letra. En fin, decenas de personas hicieron videos festejando, criticando e incluso tomando crédito por borrar los videos de João. Me pareció que esta gente habla de él tanto como lo odian. ¿Es irónico? Entonces hice un video irónico. Pero, irónicamente, los fans de João Cabrera me criticaron por yo criticar a los que estaban criticando a João. Sí, ya se volvió medio entreverado esto, ¿no? Esto es algo que pasa en los videos de Titanic Sinclair y Poppy, donde proclaman ser o hacer algo que en realidad están criticando, pero la mayoría de la gente no puede comprender el sarcasmo, creyendo exactamente lo que dicen. Incluso aunque se note la ironía al pensar un poco. Esto me indica que la mayoría de la gente que sigue el contenido de João Cabrera no analiza, se impacta con lo que ve y punto. No piensa más allá. No lo va a notar porque solo se quedarán con la superficie. Por ejemplo, esta persona me insultó por mi video. Luego le dije que buscara lo que es la ironía, y respondió diciendo lo opuesto de lo que dijo al principio. Como si luego de aprender lo que es la ironía, la aplicara conmigo para intentar tomarme el pelo, cosa que no le salió. También tenemos esta persona que, pudiendo criticar un puñado de cosas sobre el video, incluso sobre mí, criticó la calidad de imagen del video. A la gente le importa la imagen, por eso los clickbaits son tan importantes. Por eso tenemos que poner colores llamativos e imágenes provocativas. Podés hacer el mejor contenido, pero sin la imagen no sos nada. Por eso Tinelli es tan exitoso en la televisión. Y déjenme decirles, para mí João Cabrera no es ningún boludo, es más inteligente de lo que parece. De hecho, lo que hace es jugar con la boludez de muchas personas. El otro día tuve una conversación con alguien sobre esto, y lo que me dijo esta persona fue que João no es inteligente, pero es vivo. Y creo que esa expresión es mejor, es astuto, medianamente sabe lo que hace. En mi video mencioné que estaba haciendo un video original. Hola, soy Sal Curvelo y vengo a hacer un video original. Algo claramente falso porque todo el mundo lo hizo antes de la misma manera. Digo que después de hacer muchos videos hablando de él, por fin puedo dejar de hacerlo. Pero luego termino hablando de él de todas maneras. Por fin João Cabrera quedará en el olvido. Y ya no tengo que hacer más videos sobre él. Por eso mismo necesitaba hacer otro video sobre él. Esto es algo que mucha gente hace, no solo con João sino con cualquier problema. Cuando dicen, esta es la última vez que hablo del tema, pero no tardan en volver a hablar del tema. Hay una línea donde digo que tengo empatía por sus fanáticos de 14 años. Manipulando a todo el mundo para que todos crean que lo que él dice es la verdad. Pero no es así. Yo soy el dueño de la verdad. Me siento muy mal y tengo mucha empatía por sus fanáticos de 14 años, que no deberían ver sus videos, deberían ver los míos. Soy un mártir. Con esa línea lo que trato de decir es que muchos youtubers recriminan a João por engañar a sus fans, pero realmente no les importan sus fans, ya que estos mismos youtubers terminan criticándolos a ellos también. Solo les importa parecer justicieros para quedar bien, no quieren a la gente que sigue a João realmente. En una parte digo, entonces festejemos que le borraron los videos, quizá incluso tomemos crédito por borrar sus videos, digamos que yo lo hice, yo borré sus videos, yo soy el héroe acá. Esto engloba todo mi mensaje, y lo remato con, y yo, por sobre todas las cosas, soy la cara de un nuevo y mejor YouTube, al criticar los videos obviamente horribles de otro youtuber, sin necesidad de avanzar mi canal. Mucha gente pasa bardeando a João o a Dallas,
o a Gonzalo Boete o a quien sea. Y si bien está bueno tirar un palo de vez en cuando, yo lo he hecho en un par de videos, hay gente realmente obsesionada con esto. Por supuesto, hablar mal de alguien va a darte visitas rápido, pero ¿se van a quedar esas visitas cuando quieras hablar de algo diferente? De acá vienen los canales de bardo, o salseo como quieran llamarlo. Canales como Salseo Frank o Chismeando Loquendero. Canales que quedaron atrapados en el mundo de la farándula. La verdad es que esto ya se ha hecho antes en Norteamérica bajo los nombres de Drama Alert o Grade A Underage. Y si no saben de qué hablo, resumámoslo en que ese tipo de canales no tienen la mejor de las reputaciones. Hablar de dramas va a dar visitas, pero también va a dar un ambiente muy tóxico. ¿Y saben qué es lo peor? Nada de eso va a detener a la persona que estés criticando. Por eso mi video se llama "Este video va a detener a Yao Cabrera", porque no lo va a hacer, como ya vimos. El tipo tiene su video de vuelta y va a seguir haciendo ese contenido hasta que pierda relevancia. Y él no va a perder relevancia cuando lo critiquen, va a perderla el día que se deje de hablar de él. No estoy diciendo que tenés que acallar tus opiniones, pero hay una diferencia entre tirar palo y dedicar videos enteros repetidas veces para ganar visitas. Solo estás recordándole a la gente que él existe y ha hecho algo lo suficientemente grande como para que pases 20 minutos criticándolo. Todos sabemos la persona que es, todos sabemos el tipo de contenido que hace, lo aclaramos todos una vez. Seguir con eso no te hace mejor. YouTube es una plataforma increíble y la gente en Uruguay no se da cuenta de eso. Si bien el sitio tiene algunos problemas importantes actualmente, sigue siendo una de las formas más accesibles para exponer un proyecto. Hay canales que son tan únicos, tan interesantes. Pero acá, seguimos pensando que ser youtuber es hacer bromas en la calle y no tener de estudios ni trabajar. Como dijo el señor Ariel Pérez. Porque nosotros tenemos que usar esto para que la radio y la televisión sea cada vez más profesional. Que sepan todos que a esto se llega con trabajo y con estudio y no haciendo bromas en la calle. Para muchos adultos los youtubers son un problema, como expresó el señor Daniel Baldi. ¿Algo que te inquiete? Los youtubers. Pero también Sí. están los booktubers. Ah, eso lo defiendo. No, eso sí. Pero los youtubers y los celulares me están inquietando, sobre todo para las generaciones que vienen. Hay una sobredosis de eso. Me tiene inquieto. Pero al final del día, ¿podemos culparlos cuando alimentamos este tipo de contenido? Cuando empresas como Claro impulsan todo el tiempo a la misma gente. Che, dos sogas, ustedes están para YouTube todo el día, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuando recargan su Claro, tienen internet gratis. Por ejemplo, si recargan 100 pesos para hablar y mensajear, tienen 200 mega gratis. ¿Y si recargo 200? 400 mega gratis. Yeah, Mr. White. Yes, science. ¿Y si me cargo a tu hermana? En realidad, ser youtuber es mucho más. Estás dejando tu marca, tu influencia, tu impacto ante todo el mundo. Y todos esos canales interesantes quedan bajo la sombra del contenido viral, del contenido vacío. Y probablemente están condenados a quedar en la sombra para siempre. Pero podés poner tu grano de arena para cambiar eso. Nos pasamos criticando la televisión, pero al mismo tiempo estamos dañando la plataforma de YouTube al seguir vendiendo y comprando veneno. No importa la plataforma, si no cambiamos nosotros, no van a cambiar nuestros productos. Si no te sentís con ganas de hacer un mejor contenido, entonces apoyá un mejor contenido. Estoy seguro de que allá afuera hay un canal que te puede entretener, informar y encantar, y no lo descubriste aún. O tal vez sí, pero no le estás dando tanta bola. En YouTube se pueden hacer series, películas, programas de cocina, programas deportivos, periodismo, comedia, podcast y un largo etcétera. Y sí, quizá no tengas 800 apariciones en el programa de Carballo, quizá no te vas a volver actor en una serie, quizá no te volverás el ídolo de millones de adolescentes, pero va a haber al menos una persona que va a esperar tu próximo video, y eso no se paga con nada. ¿No te gusta tal youtuber? No lo veas, no le dediques tu contenido, hacé algo mejor, mirá algo mejor, compartí el canal que te gusta con tus amigos y familia. Solo así vas a elevar lo que querés ver en YouTube. Estoy seguro que hay algo que te hace especial y a la gente le va a encantar, aunque sean 200 en vez de 200.000, siguen valiendo la pena. Porque si lo único que te caracteriza es criticar a otras personas o meterte en un bardo, entonces quizá necesitas reconsiderar tu vida. Solo vos podés hacer la diferencia entre intrusos en el espectáculo versión YouTube y un YouTube de calidad. Soy Sab y nos vemos en la próxima experiencia. Gracias por sintonizar The Sab Experience. Suscríbete para más contenido de calidad.